Hemos pasado de Sánchez rechaza desvelar los nombres del comité de expertos, pero asegura que son funcionarios de sanidad. El gobierno dice que son técnicos como quienes diseñaron la desescalada, entre quienes había también cargos políticos. Pues hemos pasado de eso a lista de los 15 expertos que usa el gobierno para el coronavirus. Pues sí, el gobierno no lo dice, pero lo filtro yo. Así luce uno de los últimos tuits del gran Alvise Pérez. Lista de los 15 expertos médicos que incluye 10 altos cargos o exaltos cargos del PSOE. Por eso no querían publicarlo. Raquel Llotí Álvarez, Manuel Cuenca Estrella, Carlos Cuerpo Caballero, Manuel Muñiz Villa, Ángel Alonso Arroba, Diego Rubio Rodríguez, Diego Martínez Bello, Carmen Artigas Brugal, José Fernández Albertos, Ana María García García, Antonio Plasencia Taradach, Miguel Ángel Hernán, Miguel Otero Iglesias, Borja Barragué Calvo, Bruno Sánchez Andrede Nuño. De esos 15 nombres, 10 son exaltos cargos del Partido Socialista, 2 colaboradores del País y 2 vinculados a Podemos, 3 profesores colocados a dedo por Pedro Sánchez Castejón. Esta es la lista de la infamia. Ahora vamos con un magnífico artículo que me ha llegado por redes sociales. Estos son los 15 expertos, ahora se entiende todo, por Tomás García Madrid. Cualquier persona normal que se enfrente a una emergencia del calibre de una epidemia, ocasionada en este caso por el COVID, procura rodearse de los mejores expertos. Hasta ahí, totalmente de acuerdo. Que encuentre para afrontar la situación con cierta probabilidad de éxito. De acuerdo. Cualquier persona normal busca especialistas que tengan conocimientos directamente relacionados con la causa del problema, que tengan experiencia en situaciones lo más similares posible a la que se enfrentan, que sean independientes para evitar que le digan lo que se quiere oír, y unas cuantas características obvias más: integridad, capacidad de trabajar en equipo, etc. Y por supuesto, procura que sea un número reducido, 4 o 5 máximo, para trabajar con más agilidad. También eficacia y eficiencia, y para evitar choques de egos y ansias de protagonismo. Cualquier persona normal, en este caso, habría buscado expertos en epidemiología, en enfermedades víricas, en gestión hospitalaria, en logística o incluso sociología, entre otras cosas. El problema: que las sanguijuelas bolivarianas que nos gobiernan no son personas normales. Son fanáticos iluminados que anteponen su agenda ideológica y sus objetivos bastardos a todo lo demás, y que les importa un bledo los 35.000 muertos, los centenares de miles de contagiados, los millones de parados, la ruina de media España, y les sirve para avanzar en su diabólica hoja de ruta. Estos son los supuestos expertos que han elegido estos cenutrios. 1. Altos cargos y funcionarios nombrados a dedo por el gran gurú de la economía, Sánchez, y sus ministros. Tienen alguna relación profesional con el problema, aunque sea lejana, o al menos son médicos o similar. Raquel Llotí Álvarez, licenciada en Medicina, directora del Instituto de Salud Pública de la Carlos III, un organismo público desde que la nombró el propio Sánchez en agosto del 2018, poco después de usurpar el poder. Tiene rango de directora general en el organigrama del Ministerio de Incompetencia y la Muerte, antes conocido como Ministerio de Sanidad. Hasta entonces era la jefa de cardiología clínica en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, un cargo muy respetable pero que poco tiene que ver con la emergencia sanitaria que nos está destrozando. En España debe haber más de 200 jefes de cardiología, teniendo en cuenta que casi 800 hospitales que hay, de los cuales 350 son públicos. Manuel Cuenca Estrella, nacido en 1967, microbiólogo y especializado en infecciones fúngicas, también producidas por hongos, pero no por virus. Desde 2015 es uno de los 6 subdirectores generales de la Carlos III, donde lleva trabajando prácticamente desde que se licenció. No ha hecho otra cosa. En la web de la Carlos III está su currículum en blanco. También es licenciado en Historia. Aquí tiene buena tragedia que contar, y experto en estadística médica. Quizás sea responsable del caos absoluto con las cifras reportadas por el gobierno, que no tiene ninguna relación con el problema. Carlos Cuerpo Caballero, técnico comercial del Estado, director de análisis macroeconómico del Ministerio de Economía. Según la web de Asociados y Técnicos Comerciales y Economistas del Estado, está especializado en seguimiento y análisis de los mercados de activos inmobiliarios y las pautas de endeudamiento del sector privado. Sí, han escuchado bien. Nada que ver con la medicina o la salud pública.
Manuel Muñiz Villa, licenciado en Derecho, profesor del Instituto de Empresa, casualmente donde cobra Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez. Vaya, vaya, sí, nombrado por Pedro Sánchez secretario de Estado de España Global y un organismo de nueva creación dentro del Ministerio de Asuntos Exteriores que no se sabe para qué sirve y en el que sustituyó a la negra que escribió la autografía de Sánchez, Irene Lozano. Según su currículum, es especialista en innovación, disrupción, economía política y gobernanza regional y global. Sonaría a broma si no hubiera 35.000 muertos y más de 1,5 millones de nuevos parados. Eso sí que es disrupción. Ángel Alonso Arroba, licenciado en Periodismo y Antropología Social, profesor asociado en el Instituto de Empresa y Otrol. Trabajó como analista en el Open Society Institute de George Soros. No podía faltar. A principios de marzo le nombraron embajador en misión especial para la ciudadanía española global, lo que probablemente ni él sepa lo que significa. Ni la más remota idea de medicina, ni de salud pública, ni de nada que se le parezca. Diego Rubio Rodríguez, nacido en 1986, licenciado en Historia, nombrado por Sánchez director de la Oficina Nacional de Perspectiva y Estrategia de País a Largo Plazo. Uno de los múltiples organismos inútiles creados por Sánchez en este pasado enero del 2020, para colocar a sus correligionarios o a los socios de gobierno. No se sabe qué ha hecho antes. Es un acólico del funesto Iván Redondo, uno de los personajes que más daño ha hecho a España en lo que llevamos de siglo, como mínimo. Diego Martínez Belio, diplomático, director del gabinete del secretario de Estado para la Unión Europea desde febrero de este año. Un cargo muy menor dentro del Ministerio de Asuntos Sociales. Parece ser que ya colaboró con uno de los peores ministros de ese ministerio, como fue el patético Miguel Ángel Moratinos. Carmen Artigas Burgal, nacida en 1968, licenciada en Ingeniería Química y doctora en Ciencias Químicas, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, responsable de Transformación Digital, otro de los organismos inútiles con nombre rimbombante creados por Sánchez. Parece ser que es experta en Big Data e Inteligencia Artificial y su tesis doctoral versó sobre la química cuántica y el cáncer, como se ve directamente relacionado con el problema. Ha trabajado brevemente en Ericsson, pero la mayor parte de su experiencia es en puestos oficiales vinculados al Ayuntamiento de Barcelona y a la Generalitat Catalana, de donde tuvo que dimitir por adjudicar ilegalmente contratos por importe de 320.000 euros a la tercera empresa de su marido, un tal Jaime Agut. Unos antecedentes inmejorables para formar parte de este gobierno de cuatreros. José Fernández Albertos, doctor en Ciencias Políticas, investigador del Instituto de Políticas y Bienes Públicos del CSIC y asesor, uno de tantos, del Ministerio de la Seguridad Social. Especialista, según él, en la intersección de la economía política y la política comparada. ¡Alucina, vecina! Vinculados a Podemos, o Potemos. Ex altos cargos socialistas que por lo demás son médicos. Ana María García García, nacida en 1963, doctora en Medicina, directora general de Salud Pública de la Comunidad Valenciana con el PSOE del 2015 al 2019, catedrática en Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Valencia. Muy respetable, sí, aunque en España hay del orden de otros 12.000 catedráticos de universidad, entre los cuales seguro hay muchos más adecuados que ella para formar parte de este grupo de supuestos expertos. Antonio Plasencia Taradach, nacido en 1957, licenciado en Medicina, director general de Salud Pública de la Generalitat Catalana, con el PSC y el PSOE de 2004 a 2011. Antes de eso trabajó en varios organismos relacionados con el Ayuntamiento de Barcelona cuando la alcaldía estaba en manos del PSC y el PSOE de 1979 a 2006. Ahora le han colocado como director de una fundación financiada por la Caixa llamada Instituto de Salud Global de Barcelona, dedicada a contribuir al esfuerzo de la comunidad internacional con el objetivo de afrontar los retos de la salud en un mundo globalizado y para complementar su sueldo como médico consultor en el Departamento de Salud Internacional del Hospital Clínico de Barcelona, dependiente, obviamente, de la Generalitat. En ese ilustre instituto están colocados otros ilustres personajes del PSOE como la ínclita Leire Pagín, que dicen que es directora de Desarrollo Global, colaboradora en El País, donde ha escrito algún artículo muy directamente relacionado con esta crisis, como por ejemplo los accidentes de tráfico y el crecimiento económico, 12 de julio del 2000.
Un médico que da clases en epidemiología en la Universidad de Harvard. Menudo currículum. Miguel Ángel Hernán, nacido en 1971, licenciado en Medicina y aunque se le presenta como catedrático de epidemiología, es un título que no existe en las universidades norteamericanas, es simplemente uno de los profesores titulares Primary Faculty del Departamento de Epidemiología y de Bioestadística de la Universidad de Harvard, según la web de la universidad. Solo en su departamento hay otros 44 Primary Faculty, solo en su departamento hay otros 44 facultativos como él, otros 54 secundarios y otros 40 asistentes de faculty, 6 eméritos y un visiting faculty. Tiene su mérito, pero probablemente no entre en la lista de premios Nobel regresados de Harvard. Van por 49 profesores permanentes y otros 110 que han pasado por sus aulas. Ahí es nada. Eso sí, él debe ser el más multidisciplinar, pues según su perfil biográfico trabaja en la prevención y tratamiento de enfermedades infecciosas, cáncer, enfermedades cardiovasculares y psicosis. Hecho en falta la cuarta eyaculación precoz. Ya se sabe que quien mucho abarca, poco aprieta. Probablemente le han incorporado por la parte de la psicosis. Seguro. 4. Otro profesor del Instituto de Empresa para pagar bien pagado el favor de Begoña, Miguel Otero Iglesias. Economista, también profesor del Instituto de Empresa, Iván 3. Caro nos ha salido el enchufe de Begoña, especialista en relaciones monetarias y financieras internacionales, según la web del instituto. Nada que ver con la medicina o la salud pública. Un cretino que hace unos 4 días, es decir, el 4 de abril, publicó un artículo donde decía literalmente que el norte de Europa es un austero y está harto de pagar el pato por el dinero que otros derrochan. Dios nos libre de los amigos, que de los enemigos ya me cuido yo. 5. Otro ciudadano para complementar la cuota de Podemos. Borja Barragué Calvo, nacido en 1988, profesor de Filosofía del Derecho de la UNED y colaborador de El País, Iván 2. Vinculado a la Universidad Autónoma de Madrid, desde que se licenció, en cuya web aparecen en blanco los capítulos de reconocimientos, investigación, reconocimientos docentes de su currículum vitae, así que no debe ser muy brillante. Se presenta como politólogo vinculado a la izquierda y especializado en desigualdad. Ha escrito un libro, Larga vida a la socialdemocracia, donde defiende la tesis que hay que evitar los mercados que se comporten como les dé la gana. Seguramente ha sido el autor de la brillante idea de regular el precio de las mascarillas para provocar desabastecimiento. Un don nadie podemita, un totalitario más. Acojonante y sexto. Un individuo que Tomás García Madrid, que ha escrito este artículo, ha sido incapaz de imaginar qué tiene que ver con el problema, salvo que sea familiar o amigo de alguien. Bruno Sánchez Andrade, Nuño, nacido en 1981, astrofísico, quizás quieran decir astrólogo, es lo único que faltaba, que se presenta como asesor científico. Trabajó becado en la NASA para estudiar la superficie del Sol, estudios muy útiles para combatir el COVID, y a continuación pasó a colaborar con los organismos internacionales y varias ONGs en asuntos relacionados con, ¡tachán!, el cambio climático. Actualmente es el vicepresidente de Impacto Social, de una empresa argentina de satélites llamada Stageology. Alucino. Les asegura Tomás García Madrid que esto no es ninguna broma. Les garantiza que en varios casos se ha comprobado hasta en 3 o 4 ocasiones lo que él mismo estaba leyendo, porque no podía creer y, por supuesto, nada está inventado, ni siquiera una coma. En resumen, 4 médicos, vale. Si bien algún especializado en áreas que nada tienen que ver con el problema, como cardiología, y salvo que algún faculty Harvard, son todos altos cargos o exaltos cargos del PSOE. Un microbiólogo, venga. 2 economistas, un licenciado en Derecho, un historiador, una química, un periodista y un antropólogo social. No confundir con antropófago, social. Ese es Sánchez. Un diplomático, un doctor y un licenciado en ciencias políticas, un politólogo según él, un astrofísico especializado en la superficie del Sol, los satélites y el cambio climático. 10 de los 15 son altos cargos o altos cargos del gobierno del PSOE y uno más, el señor o la señora Cuenca, es un alto funcionario público. 2 están vinculados a Podemos, el doctor en ciencias políticas y el politólogo, como era de esperar. 3 son profesores o exprofesores hasta que Sánchez les dio un cargo oficial del Instituto de Empresa, lo a cuota de Begoña. 2 son colaboradores del País para que les traten bien. Con estos expertos, lo raro,
Hubiera sido no batir todos los récords negativos de este desastre. Más contagiados por millón de habitantes, más fallecidos por millón de habitantes y más sanitarios contagiados que nadie. Mayor quebranto de la economía que nadie. El confinamiento más duro, más improvisado y más arbitrario que nadie. Y un largo etcétera. Ya saben que es peor un tonto que un malvado, porque el tonto nunca descansa. Para nuestra desgracia, estos son ambas cosas, tontos y malvados. Postdata. Algún día se sabrá lo que han cobrado, pero ya les adelanto que no habrá sido barato. Gran artículo de Tomás García Madrid, grandísimo tuit de Alvise Pérez, y esta es la relación de funcionarios que van a sacar a España de la gran pandemia y la crisis económica que se nos avecina. Que Dios nos pille confesados. Jesús Muñoz, malosdatosfalsos.com, malosdatosfalsos.tv, vuestra casa de denuncias, de ideología de género y ahora con la economía y el desastre económico que nos atormenta a todos los españoles. Fuerza y honor.